Muy, muy buenas noches para todos, hermanos amados, amigos que están conectados para escuchar esta noche el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más. Y venimos estudiando los martes desde ya hace algún tiempo el libro de los Proverbios y esta noche entramos al capítulo 7, capítulo dedicado completamente a la mujer adúltera y al hombre insensato que coquetea, por decirlo de alguna manera, con las artimañas de esta mujer. El proverbista más de una vez hace su vehemente exhortación a- como un padre que ama a su hijo diciéndole, hijo mío, guarda mis razones, como ya lo vimos también cuando estudiamos el capítulo 5 versículos 1 y 2 que dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Y el martes pasado, también en el capítulo 6 versículo 20 en adelante, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. De manera que el proverbista viene advirtiendo a su hijo en cuanto al tema que vamos a desarrollar el día de hoy en este capítulo 7 del libro de los Proverbios. Vamos a orar y a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Nuestro amado Dios y Padre, al estudiar y meditar en tu palabra, queremos pedirte que nos bendigas para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Rogamos, nuestro Dios, la dirección de tu Santo Espíritu. Y lo hacemos con gratitud en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Espero que todos tengan allá a la mano su Biblia y sigan la lectura conmigo. Vamos a leer del capítulo 7 los primeros 5 versículos. El título que tiene en nuestras Biblias, en la Reina Valera de 1960, dice Las artimañas de la ramera. Dice así la palabra de Dios. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Guía la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Como decía hace un momento, entonces el estudio de hoy está dedicado a la mujer extraña, a la mujer adúltera y a aquel joven ingenuo, incauto, sin experiencia, que se deja seducir, se deja enredar para posteriormente caer en las garras de esta clase de mujer. El énfasis es guardar y atesorar los mandamientos. Dice, guarda mis mandamientos. ¿Para qué? Para que vivas. Guarda mis mandamientos y vivirás. Pero, ¿qué es guardar? Es quizás que tenemos una cajita en alguna parte de nuestro ser donde abrimos y depositamos estas cosas tan importantes. Pues quizá tener una Biblia guardada en cierto lugar especial. Tampoco es la lectura de la Biblia
la que nos proporciona una protección mágica, por decirlo de alguna manera, para acerca de la inmoralidad o de cualquier otra tentación, de cualquier otro pecado. Sin embargo, si el creyente guarda los mandamientos de la palabra de Dios, no cometerá ningún pecado. ¿Por qué? Porque está alimentado de la palabra, está fortalecido en la palabra y sobre todo que el temor de Dios en el corazón del creyente le impide el pecar. Recuerde que los hijos de Dios podemos pecar, de alguna manera pecamos, pero no debemos practicar el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado porque el que practica el pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta, es del diablo. Entonces, hay que guardar la palabra, atesorar los mandamientos, hay que memorizar la palabra de Dios. Es muy importante memorizarla porque en cualquier momento podemos eh, recurrir o acudir a lo que tenemos ahí guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. No siempre llevamos nuestra Biblia con nosotros, pero podemos llevar la palabra de Dios guardada en nuestro corazón y memorizada en nuestras mentes. Entonces es interesante lo que el proverbista dice aquí, guarda mis mandamientos y vivirás. Eh, el apóstol Juan en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 14, el versículo 15, Juan 14, 15, el Señor hablando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si ustedes me aman como mis discípulos, deben guardar mis mandamientos. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será guardado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. La importancia entonces de guardar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, tesorarla, estudiarla, meditarla. En ella encontramos la protección para la vida. Guarda mis mandamientos y vivirás, dice el proverbista. Continuando con el versículo 2, dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Guarda mi ley como la niña de tus ojos. La niña de tus ojos se refiere a las pupilas que cada uno de nosotros tenemos y que las guardamos y que las protegemos de las impurezas, de los insectos, del polvo. Cuando nos cae alguna cosa en nuestros ojos, el fastidio es terrible, el dolor, y buscamos la manera de sacarlo y, y así pues librar nuestros ojos de que se dañen. Y el proverbista dice que debemos guardar la ley, la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios como la niña de nuestros ojos. Entonces, guardarla ¿para qué? Para que nos proteja del pecado, para que nos proteja de las situaciones en que el enemigo puede llevarnos, porque Él conoce todas nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles, pero el Señor también sabe eso y nos protege y nos guarda bajo sus alas, bajo su amparo, bajo su socorro. Entonces, la importancia de guardar la palabra de Dios como la niña de nuestros ojos, protegerla y llevarla siempre con nosotros. Dice, y escríbela en la tabla de tu corazón, escribe sus mandamientos en la tabla de tu corazón. Salomón le aconseja a su hijo que tenga una relación viva y respirable, por decirlo de alguna manera, con la palabra de Dios, ¿cierto? Que respire palabra de Dios, que por sus poros fluya, brote la palabra de Dios. Y hace mención en el corazón, porque es ahí donde hay que guardar la palabra de Dios, donde hay que atesorar la palabra de Dios. Es ahí donde hay que acudir cuando necesitamos echar mano de la palabra de Dios, que está guardada
en nuestro corazón. La importancia del corazón en toda la Biblia, mencionada miles de veces, como veíamos en el capítulo 4, el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en ese corazón, en ese centro de nuestro ser, de nuestras emociones, de todo lo que somos, se debe atesorar la palabra de Dios. Y dice que debe estar atada a nuestros dedos, a nuestras manos, como cuando nos colocamos algo para recordar algo importante, nos cambiamos el anillo de dedo o de mano, o hay personas que se atan un cordoncito o alguna cosa para recordar algo importante que hay que hacer en cualquier momento. Entonces es muy importante y dice que no debería la palabra de Dios estar solamente en la mente, sino en el corazón, y deberíamos amar la palabra como a una hermana, como a una parienta muy cercana. Quienes tenemos hermanas, pues sabemos que amamos a nuestras hermanas, queremos protegerlas, ¿sí? Quizá hoy día no se vea mucho eso, quizá hay hermanos en los hogares, en las familias que les da igual que su hermana esté pasando por malos momentos, que la maltraten, que la ultrajen, que abusen de ella, etcétera. Pero cuando tenemos un afecto especial por nuestra hermana, entonces eso nos hace pensar en el cuidado también que debemos tener por la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Por qué debemos guardarla como la niña en nuestros ojos? ¿Por qué debemos amarla y protegerla como una hermana, como una pariente, como una pariente? ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena, dice el versículo 5, y de la extraña que ablanda sus palabras. La sabiduría y el poder de la palabra de Dios nos ayudan a mantenernos alejados del pecado, de la tentación, y en este caso de la mujer ajena, de la mujer adúltera, o el hombre también ajeno, el hombre que no le pertenece a la mujer que quizá lo desee porque es un hombre casado. Por la palabra de Dios aprendemos sobre el engaño. Por la palabra de Dios aprendemos sobre el cuidado que debemos tener de la tentación. Somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Porque quizás estamos en ocasiones descuidados en la comunión con el Señor, en la intimidad con el Señor. Abrimos alguna pequeña puerta o una pequeña ventana en nuestra vida y el enemigo entra ahí con malos pensamientos, con tentaciones para nuestros ojos y, y el enemigo aprovecha si no estamos fortalecidos en la palabra de Dios. Y también por la palabra de Dios aprendemos el resultado final de caer en el pecado, de ceder a la tentación, pero también por la palabra de Dios vemos los maravillosos beneficios y recursos por la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es lo más importante para el creyente. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? La desobediencia, allá en Génesis capítulo 3. Fue la desobediencia, no fue otra cosa, el no obedecer el mandamiento de Dios. Miremos los versículos 6 al 9. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 9. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, a la oscuridad y las tinieblas de la noche. Aquí el autor narra quizá una experiencia personal, algo que él mismo vio, dice que observó desde la ventana de su casa y ve a un grupo de jóvenes inexpertos, jóvenes sin experiencia, como es normal que suceda en los jóvenes. Los jóvenes creen que se la saben todas, que tienen toda la experiencia del mundo
que para cualquier cosa que necesiten saber de inmediato acuden a las redes sociales, a Mr. Google, y ahí encuentran las respuestas a sus inquietudes, encuentran cómo hacer las cosas, para qué hacer las cosas, sin tener en cuenta quizá los daños y prejuicios que eso pueda tener. Entonces dice Salomón que él vio a un grupo de jóvenes inexpertos y que entre ellos a uno simple y falto de entendimiento, entre ese grupo de muchachos que quizá estaban calle arriba y calle abajo todos los días sin nada que hacer, es que uno de estos jóvenes y le dice que es simple y falto de entendimiento, actúa de manera particular. Esta persona ingenua se pasea cerca de la casa de la mujer adúltera en medio de la noche. Escuchaba estos días a un hermano en un mensaje decir que cuando un hijo o una hija pide permiso en la noche, él tuvo que decirle a sus hijos en la noche no se hace nada bueno, menos en la calle. Cuando un hijo o una hija pide permiso para ir a la calle en la noche es porque no tiene planes de hacer algo bueno, algo va a hacer, a algo está convidado, a algo está invitado, a algo que no conviene y que quizá le va a hacer daño y va a traer consecuencias nefastas para su vida y la vida de su familia. En medio de la noche, él está donde no debería estar, cuando no debería estar. Básicamente, donde la tentación y el peligro acechan. Qué interesante es, hermanos, que no solamente aquí el proverbista habla a los jóvenes, sino nos habla a cada uno, hombres y mujeres, que en ciertos momentos en la vida estamos en el lugar equivocado, estamos pasando por zonas de peligro para la vida espiritual, para la vida personal, para el matrimonio, para cualquier área de la vida. Y una vez estando allí, el tentador, el enemigo, acecha y engaña y muestra el pecado como algo agradable, como que, yo puedo salir de esta, eso a mí, eso no me hace ningún daño. Ya los años no permiten que yo vaya a enredarme y a caer. No, aquí no habla solo de edad y de experiencia, sino habla de guardar la palabra de Dios, el temor de Dios latente en la vida y en el corazón de cada uno de los creyentes, de cada uno de los hijos de Dios. Pero sin embargo, a menudo eh, suceden estas cosas. Hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, en ciertos momentos en la vida se encuentran en una encrucijada, en un camino sin salida. Y hay que tener mucho cuidado. Padres, darles consejos a nuestros hijos, así ellos crean que somos anticuados y que somos canzones y que eh, estamos fuera de onda, fuera de nota, pero de todas formas algo queda en el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y también hablo a los maestros de escuela dominical que trabajan con jovencitos y con jóvenes, a los líderes de los jóvenes que ayuden mucho a nuestros jóvenes para que tengan cuidado con el engaño del pecado y sobre todo con el pecado de la sexualidad fuera del matrimonio. Miremos los versículos 10 al 12. Sigue el proverbista diciendo, cuando he aquí, una mujer les sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Aquí el proverbista está mm, mostrando a esta mujer, descubriendo a esta mujer. Y este joven, que en horas de la noche está en el lugar equivocado, es abordado por esta mujer, dice que vestida de ramera,
vestida provocativamente. Ella no era una prostituta, sino que se vestía como una, de manera provocativa y astuta de corazón. Es una mujer adúltera, tenía a su marido, más adelante lo vemos, que ella lo dice, pero era una mujer que aprovechaba el que su esposo viajaba quizá frecuentemente y ella entonces se ataviaba como una ramera para salir a divertirse, a darle rienda suelta a la inmoralidad sexual, faltarle el respeto a su esposo y a ese vínculo tan importante del matrimonio, vestida como una ramera, alborotadora y rencillosa, dice el versículo 11. Esta no era una mujer de buena reputación y la intención era engañar, era seducir, encontrar a una víctima, como el cazador sale a buscar su presa, para engañar y seducir. Y se encuentra entonces con este joven incauto, sin experiencia, y lo enreda. Continuemos leyendo los versículos 13 al 20. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido hoy, he pagado mis votos. Había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi recámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido de esta, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. ¿Cuál era la intención de esta mujer? No era otra que la de engañar y seducir a este joven muy elocuentemente. Tenía un corazón perverso, pero también una lengua aduladora. Aquí vemos entonces una serie de expresiones y detalles que la mujer utiliza para seducir al joven, para engañarlo y llevarlo a su casa. En primer lugar, observemos que la protagonista es una mujer religiosa, ¿cierto? Primero lo seduce, lo besa, lo abraza quizá, con semblante descarado, le dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Soy una mujer temerosa de Dios, es una mujer religiosa. Y le quiere hacer creer esto al joven de que ella se encuentra en una buena relación con Dios, puesto que ha cumplido con un rito que está en Levítico capítulo 6, capítulo 7, versículos 11 en adelante, donde se hace el sacrificio de paz. Y en este sacrificio de paz, quien presentaba el sacrificio podía llevar una parte de esa carne del sacrificio a su casa y consumirlo en el mismo día del sacrificio con su familia en la siguiente comida, en la siguiente cena. Entonces, ella hace este sacrificio de paz y tiene la carne para compartirla con alguien y le dice al joven, bueno, yo soy una mujer que estoy en buena relación con Dios, en una buena condición espiritual, he pagado mi voto de paz, he cumplido con este rito y entonces pues tengo comida suficiente en mi casa, vamos a comer. En segundo lugar, hace creer al joven que él es a quien ha estado buscando, que es la persona indicada para esa celebración, para compartir con ella, para estar con ella, para disfrutar con ella. En tercer lugar, le dice, he adornado mi cama, he perfumado mi recámara, mi habitación. Sugiere que tiene en su casa un ambiente propicio para la ocasión. Ha preparado todo meticulosamente,
con tendidos finos de lino de Egipto, las mejores telas. Es un lugar acogedor para el encuentro sexual. De la mujer actúa confiadamente también porque su marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, dice, sugiriendo a la joven que tranquilo, mire, no hay nada que temer, no se preocupe, mi marido no está y se llevó el dinero con él y se demora varios días, de manera que no hay nada que temer, nadie nos va a descubrir, nadie nos va a encontrar. Y entonces todo este conjunto de cosas, toda esta palabrería, toda esta elocuencia que tiene la mujer con estos labios engañosos, le hace creer al joven de que él era la persona a la que ella estaba buscando, no era otro, era él. Y quizá muchas cosas más, muchas expresiones más, con astucia, con perversidad de corazón, manipuladora, para enredar a este joven incauto y llevarlo a su casa, a estar con ella para satisfacer su deseo sexual. Versículos 21 al 23. Continúa diciendo el proverbista, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la dulzura de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, como ya vimos en los versículos anteriores. Al final de todo, su seducción fue exitosa, logró su objetivo. Con ese discurso tentador y con esos labios halagadores, ella convenció a este joven simple, incauto, falto de entendimiento, y lo lleva a su casa para cumplir sus deseos. Y continúa diciendo el versículo 23, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Sin calcular las consecuencias, este joven se marcha tras ella, sin calcular el daño para su propia vida, su reputación, lo que perjudicaría a su familia. Sencillamente se marchó tras ella. Dice que como el buey va del golladero, el ganadero va al corral o va al potrero, escoge la res que va a sacrificar, la lleva al corral, posteriormente la ata y la lleva al lugar donde va a ser sacrificada, va a ser degollada. Y este animal no sabe, va sin pensar qué es lo que le va a pasar. Y el proverbista compara a este joven con el buey que es llevado al degolladero sin saber lo que le va a pasar, como el ave que se apresura a caer en la trampa, en la red, sin saber que va a morir, que va a ser traspasada con una flecha, una saeta, incauto, ingenuo, completamente, diría, padre de familia embobado, embobada, se dejó arrastrar, se dejó llevar, y mire ahora cómo está. Hermanos, quizá ha podido pasar
en nuestros hogares una situación como esta, con uno de nuestros hijos, con algún pariente cercano, jóvenes que quizá han crecido escuchando la palabra de Dios, formados en los principios de la palabra de Dios, pero que crecen y creen que se las saben todas y un día, o el día menos pensado, caen en la red del enemigo, en inmoralidad sexual, en las drogas, en el alcoholismo, terminan en las calles, terminan mal, las chicas terminan embarazadas, se les trunca sus carreras, sus planes, sus propósitos, quizá desde muy temprana edad, criando un niño, hijo no deseado, de un hombre irresponsable, etcétera. Las consecuencias del pecado. Pero como decía hace un momento, nuestros jóvenes creen que se las saben todas y que los consejos de papá, mamá, del tío, de la abuela, del abuelo, son solo cantaletas, son personas anticuadas, que vivimos fuera de contexto, pero no es así. Y esto es lo que el proverbista viene insistiendo en cada uno de los consejos a su hijo y a sus hijos. Hijo mío, hijos míos, guardan mis mandamientos, atesoran sabiduría, reciben el consejo. Sobre toda cosa guardada, guarden sus corazones. No permitan que nadie les haga daño, que nadie les envenene la cabeza. Desgraciadamente, los jóvenes atienden más al consejo de un amigo, de una amiga, que de los mismos padres. Y se refugian en este amigo y en esta amiga. Y hasta se van de casa tras este amigo, tras esta amiga. Pero tristemente terminan destruidos. Y los padres tristes y acongojados al ver a sus hijos una situación que lamentar, una situación triste. Continuamos leyendo los versículos 24 al 27, los últimos versículos de este capítulo 7. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Qué trágico final. Entonces el proverbista advierte, y ahora aquí el padre una vez más pidió la atención no solo de su hijo, sino de sus hijos a este importante asunto, a este último asunto incluido aquí en este capítulo 7 de los Proverbios. Ahora pues, hijos, oídme. Llama la atención a sus hijos de que escuchen, por favor, es como una súplica, como un ruego. Mire, por favor, atienda. Mire las experiencias que hay. Mire lo que le pasó a fulano, mire lo que le pasó a sultana. Mire lo que le sucedió al hijo de la vecina, a la hija del vecino. Hijo, escuchen. Hija, por favor, atienda. Se lo digo de corazón. No se aparte tu corazón a sus caminos. Que tu corazón no desee esas cosas.
las cuales siguen los jóvenes sin entendimiento, los jóvenes sin temor de Dios. Salomón entendió y da a entender, le quiere hablar aquí a sus hijos, de que el adulterio no está en la mente, de que el adulterio no es algo, una situación de hormonas, de querer, de amar, sino es algo que nace y comienza en el corazón. La palabra de Dios dice, el Señor dice que el hombre que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón, así físicamente no cometa adulterio, ya hay adulterio en el corazón del hombre o de la mujer que desea a otra persona, porque es ahí en el corazón que surgen todas las cosas. Dice el Señor que de dentro del corazón salen los adulterios, los robos, las mentiras, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas. Es de ahí, del corazón. Por eso dice, no se aparte tu corazón y siga esos caminos, siga esos pasos. No, tenga cuidado. Mire lo que le puede pasar, mire las consecuencias. ¿En qué puede terminar? Piénselo bien. Mire que se le puede dañar su futuro. Es triste ver hoy día en la calle, en las clínicas, en los bancos, en todo lugar, niños criando niños. Me explico, niñas muy jovencitas, 14, 15 años, con un bebé en sus brazos. Y si le va bien, el chico está detrás de ella y uno lo mira, también un chico por ahí de 15, 16 años, y ya son padres. ¿Será esa la mejor decisión para la vida? Tener hijos fuera del matrimonio, dos personas tan jóvenes, sin experiencia, aún físicamente sus cuerpos sin terminarse de desarrollar. Son niños que están criando niños y que no lo pueden hacer solos, tienen que acudir a los padres de ella o a los padres de él porque no hay más nada que hacer. ¿Qué futuro les espera a esos bebés? ¿Por qué? Porque un día un día esa joven no atendió al consejo de los padres, menospreció el consejo de los padres, rechazó la sabiduría de un hombre y una mujer que tienen experiencia. De manera que hijos, guarden sus corazones, está diciendo aquí el proverbista Salomón. Si el corazón se desvía hacia la inmoralidad, hacia allá va todo, todo el ser, todo el cuerpo. Allá van los pies, allá van las manos. Fácilmente termina, como dice el versículo, se desvía del camino. Por eso continúa diciendo, no yerres en sus veredas, no transite por esos caminos, no andes en esa dirección. ¿Por qué? Continúa diciendo, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Muchas personas han sucumbido a la inmoralidad sexual y han tenido que pagar un precio muy alto. En primer lugar, han pecado contra Dios y de ahí en adelante las consecuencias del pecado son muchas. Vidas y reputación destruidas, hogares acabados, familias afectadas, ministerios abandonados.
todo el pecado, por haber cedido al pecado. Probablemente muchos de estos eran hombres fuertes o mujeres fuertes, pero cedieron al pecado. La palabra de Dios dice que mire que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En algunas ocasiones escuché a un hermano muy anciano, ya está en la presencia del Señor, decir en una predicación que él ya estaba curado de todos los males, que por delante de él podía pasar una mujer en las condiciones que pasara, como pasara, que a ella eso no le afectaba. Mentira, hermanos, es mentira. El hombre más fuerte, o que se crea más fuerte, o la mujer más fuerte, o que se crea más fuerte, si no está bien agarrado del Señor, si no está bien agarrada del Señor, el enemigo aprovecha. He escuchado testimonios de pastores y de líderes cristianos que dicen, yo jamás me imaginé estar en esta situación. ¿En cuál? En las consecuencias del adulterio. Hace unos 5 años atrás, un encuentro de libreros en la ciudad de Bogotá, estuvo una pareja, él es un cantante o salmista, como se hacen llamar cristiano, de origen cubano, y la esposa es puertorriqueña, matrimonio con 2 hijas, ambos sirviendo al Señor en el pastorado y en el ministerio de la música. Tienen canciones muy conocidas que incluso por ahí a veces cantamos. Y un día entró el pecado del adulterio a su hogar, pero no fue él, fue su esposa. Y dieron un testimonio, incluso escribieron un libro y dieron ahí el testimonio en vivo de esa situación, de cómo afectó la relación, cómo afectó el ministerio, no solo de ella, sino de él también, cómo afectó a sus 2 hijas ya preadolescentes, y cómo empieza entonces la restauración. Y quizá para un hombre es más difícil perdonar un pecado de inmoralidad por parte de su esposa. Pero este hombre le pidió al Señor que le diera mucha fuerza y mucho valor para perdonarla, y esta mujer muy arrepentida. Lo cierto es que para no ir tan lejos, se restauraron y están muy bien, siguen sirviendo al Señor. Pero hermanos, él dijo jamás, y ella lo dijo también, jamás imaginamos que esto nos pudiera suceder siendo siervos del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos exentos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, porque en cualquier momento el enemigo puede aprovechar y hacer daño. Por más fuertes que creemos ser, tarde o temprano el enemigo aprovecha para meterse y hacer daño. Y dice, continúa diciendo el versículo 27, camino al Seol es su casa, casa de esta mujer adúltera, que conduce a las cámaras de la muerte. Las consecuencias del pecado conduce a la muerte incluso. Quizá no a la muerte física, a la muerte espiritual, donde se echa por la borda años de vida cristiana, años de matrimonio, años de ministerio, en un abrir y cerrar de ojos, simple y llanamente por un descuido. Porque en alguna parte, en alguna área de la vida, se dejó una pequeña ventana abierta y el enemigo aprovechó. Nadie escoge, sobre todo como hijos de Dios, como creyentes, nadie escoge caer en este tipo de pecado de inmoralidad sexual. Como nadie quiere ir al infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? Usted le pregunta a alguien que si quiere ir al infierno y obviamente le va a decir que no. Pero desafortunadamente el pecado lleva al infierno.
al que no se arrepiente y no recibe al Señor su Salvador. Y a la destrucción y a la muerte espiritual el Hijo de Dios. Gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su gracia, que Él perdona y restaura. Si no, sería muy difícil. Hermanos, este capítulo 7 de Proverbios resume los pasos hacia la destrucción que se puede tener si se cede al pecado. En este caso, el pecado de la inmoralidad sexual. Llámese fornicación para los que no son casados o adulterio para quienes están casados. El sexo fuera del matrimonio, la promiscuidad sexual. Y se puede graficar o resumir este capítulo 7 de la siguiente manera, y con eso termino. Se menosprecia el peligro. Y no hay que menospreciar el peligro, como tampoco hay que menospreciar el miedo, el temor. Cuando hay temor y cuando hay miedo es porque algo está pasando, algo está acechando. Pero si se menosprecia el peligro, no, eso no importa, eso a mí no me va a pasar. Yo ya soy una persona muy, muy ducha. Yo ya soy un hombre o una mujer que se la sabe todas. A mí eso no me afecta. Eso, yo no le veo eso ningún peligro. No tengo miedo a eso. Yo sé hasta dónde puedo llegar y cuándo puedo parar. A mí ninguna tentación me afecta. Yo soy fuerte. En segundo lugar, para caer en el pecado es porque se están frecuentando lugares peligrosos. Se está yendo más allá de lo que se debe ir. Es bueno tener cuidado los hombres con estar en lugares aislados con una mujer que no sea su esposa. Quizá quienes tienen una secretaria, tener cuidado. También, en tercer lugar, se es tentado. Claro que se es tentado. Y debemos orar al Señor que nos guarde de las tentaciones porque vienen de una manera u de otra, en el sexo, en los negocios, en una forma u otra, se presentan las tentaciones. En cuarto lugar, hay que tener cuidado de no ceder a la tentación. La tentación puede llegar, pero no hay que ceder. Hay que ir como el buey al matadero. Y en quinto lugar, si se cede a la tentación, se desciende a la destrucción, lugar de la muerte espiritual, porque no al lugar de la muerte física. Un esposo ofendido porque su esposa está en esta situación, puede matar al otro hombre, a la muerte. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos hijos creciendo sin un padre o una madre por decisiones mal tomadas en algún momento dado, por ceder a la tentación, por hábitos sin control? No solamente el hábito de la sexualidad, sino otro hábito, el alcohol, las drogas, por prácticas equivocadas que no armonizan con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a depender de Él, a descansar en Él, a guardar su palabra, a atesorarla en nuestro corazón y a estar prestos a aconsejar a nuestros hijos, nuestros jóvenes, a quienes el Señor ponga a nuestro alrededor para que sean guardados del pecado. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra.
Gracias que ella es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí ella redarguye, ella trabaja en lo que está mal. Ayúdanos, oh Señor, a ser sensibles a tu palabra, a ser obedientes a tu palabra, a guardarla, a atesorarla. Y Señor, danos sabiduría para ser hombres y mujeres que tomamos buenas decisiones, decisiones acertadas para honra y gloria tuya. Guárdanos, oh Señor, en los momentos críticos de nuestra vida, cuando el enemigo está al acecho, cuando pone la tentación, cuando seduce, cuando muestra el pecado como algo agradable, como algo que aparentemente no tiene consecuencias. Pero como terminamos leyendo, las consecuencias son nefastas, de muerte, de destrucción. Señor, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros jóvenes en la iglesia. No permita que las influencias exteriores del mundo hagan daño en sus vidas. Que ellos puedan, Señor, confiar en sus padres, en sus seres queridos, pero sobre todo confiar en ti, descansar en ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada hermano y cada hermana aquí en la reunión esta noche. Pongamos tu bendición para la noche que está por delante. Danos un buen descanso, un buen sueño. Te lo pedimos y te damos las gracias, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.